Buenos días con todos. Hoy vamos a empezar la semana. Esta semana son temas bastante interesantes, en el cual vamos a ver muchas vasculitis, vamos a ver por ahí mañana también algo de espondiloartritis periférica como el síndrome de Reiter. Entonces, son temas bastante importantes que necesitan ustedes al menos saber la clínica y cómo detectarlos, ¿no? Una de ellas es esta, la arteritis de células gigantes. Vamos a revisar un pequeño caso y con eso vamos a pasar a la discusión del tema. El caso clínico es una paciente mujer de 65 años, refiere desde hace 6 meses malestar general, cefalea occipito-temporal que ha ido aumentando en el tiempo, hiporexia, dolor en pómulos al ingerir alimentos, sensación de rigidez en cuello y hombros, y por esa razón ingresa a emergencia por empeoramiento de la cefalea. Al ampliar la anamnesis refiere dolor en cuero cabelludo, por lo que es difícil peinarse. Recuerdo que cuando fui a ver a la paciente estaba totalmente despeinada. Y yo le dije, ¿qué ha pasado? No, es que no me puedo peinar. Me dice, porque me duele cuando paso el peine. Y al examen del laboratorio, BCG en 90, PCR 60, hemoglobina 10, factor reumatoide en 25. ¿Algún comentario del caso clínico? ¿Ningún comentario? Traten de participar, muchachos. Es importante la participación. Que me digan algún comentario del caso clínico, qué les parece, les falta algún dato del examen clínico que ustedes quisieran saber, algún examen de laboratorio, dato que digan, yo se los puedo dar. Pero sobre todo quiero comentarios. A ver, ¿alguien quiere comentar? Hola, buenos días. Hola, Marco. Sí, ese en sus exámenes de laboratorio, ¿yo puedo Ujú. comentar desde ahí o solamente de arriba Como del...? tú gustes, como tú Bien. gustes. Tengo entendido que los valores normales de lo que es el factor reumatoideo es de 15 eh, eh, unidades por mililitro, me parece. Sí, Entonces, bueno, varía de acuerdo al laboratorio, pero en la gran mayoría de laboratorios lo normal o un factor reumatoide negativo, por decirlo así, es de 14 hacia abajo. Entonces de 14 hacia arriba es positivo. Marco. así, entonces de ahí podría ir pensando que estamos hablando de una enfermedad que sea de patrón cero positiva. ¿Por qué motivo pensarías eso? Por la presencia del factor reumatoide, como le comentaba, un poco más arriba de lo normal, pues, ¿no? Ya, pero la pregunta entonces que sale por tu comentario es, ¿te impresiona que el paciente tenga artritis reumatoide? Disculpe, doctor. ¿Te impresiona que el caso del paciente es una artritis reumatoide? Eh, o sea, no necesariamente una artritis reumatoide, perdón, Ya, pero sí pensaría ya en una enfermedad de tejido conectivo también que esté involucrada. ya, te Podría ser comento, de a ver, repente una... A ver, sí. te comento algo más o menos para ir por tu lógica. Eh, Vamos a poner que viene un paciente a la emergencia. Viene un paciente a la emergencia con fiebre, tos, disnea, de hace unos 5 días de evolución. Tiene, vamos a ponerle 50 años, varón. Viene, le hacen examen de laboratorio, sale leucocitosis con dirección izquierda, a veces GPCR altos, le hacen una radiografía de tórax, sale pues un consolidado basal izquierdo, neumonía bacteriana. Ingresa y le empiezan a dar tratamiento antibiótico. Alguien por ahí, el señor les comentó que le dolía un poquito la rodilla y por ahí alguien se lo ocurrió pedir un factor reumatoide. Y el factor reumatoide salió en 25. ¿Es una artritis? Simplemente por el factor reumatoide. No. No, no. ¿Por qué? Porque ese factor reumatoide puede haber sido por el cuadro infeccioso, ¿no? Recuerden que Claro. el factor reumatoide, eso lo han tenido que revisar cuando han hecho artritis reumatoide del tema o cuando han hecho laboratorio en reumatología. El factor reumatoide es un examen, es una inmunoglobulina en general, que puede estar elevado en pacientes con artritis reumatoide. Pero recuerden que hasta el 30% de pacientes con artritis reumatoide pueden ser seronegativos, o sea que no tienen ni factor reumatoide ni TCCP. Dos, recuerden que también el factor reumatoide puede aparecer en otras enfermedades reumatológicas. Por ejemplo, una de las que aparece en casi el 100%
de pacientes es el síndrome de Sjögren primario. Hay otras, el lupus también aparece, vasculitis también aparece, y recuerden que también puede aparecer en otras enfermedades no reumatológicas. Por ejemplo, infecciones. La endocarditis bacteriana es una, tuberculosis es otra, infecciones como neumonía también puede aparecer. Y cuarto, es que también puede aparecer en pacientes sanos. O sea, recuerden, si el paciente tiene 50 años o más, hasta un 5 a 10% de pacientes sanos pueden factor reumatoide. Pero mientras más va subiendo la edad, o sea, pasa 50, 60, 70, el porcentaje de pacientes con factor reumatoide positivo va a aumentar. Es decir, a los 70 años, hasta un 20%, 25% pueden tener factor reumatoide positivo, sin necesariamente indicar que el paciente tenga una enfermedad autoinmune. Entonces, ¿a qué va este comentario, Marco? Porque tú me comentas, me dices, como tiene un factor reumatoide positivo, yo pensaría que tiene una enfermedad autoinmune. No es así. ¿Por qué? Porque de repente es un paciente que viene con una migraña y pues le saqué un factor reumatoide porque tiene 65 años. Pues. Entonces, recuerden que el factor reumatoide es un análisis inespecífico y hay que interpretarlo con el contexto clínico que tiene el paciente. Entonces, nuevamente, por ejemplo, si viene un paciente, una mujer de 40 años, con poliartritis simétrica de, por ejemplo, 2 meses de evolución, sin compromiso de las interfalangitales, y tiene un factor reumatoide positivo, pues lo más probable es que ese paciente tenga una artritis reumatoide. Pero si viene una paciente de 65 años, sin ningún síntoma, sin ninguna molestia, totalmente asintomática, y tiene un factor reumatoide en 25, yo no voy a decir que tiene artritis. Probablemente interprete eso como que es un paciente que tiene un falso positivo, simplemente por la edad. Entonces, no necesariamente el hecho de tener un factor reumatoide, ya, tuve un factor reumatoide positivo, el cuadro clínico que tiene el paciente es un cuadro autoinmune. No necesariamente. ¿Algún otro comentario del caso clínico? Gracias por tu participación. Lo importante, como les digo, es que participen, independiente si la respuesta es correcta o no. Eso no importa. Lo que importa acá justamente es esto, generar discusión. ¿Para qué? Para sentar un poquito más los conocimientos, asentar un poquito más lo que han visto en las semanas anteriores. Recuerden que esta es la última semana de reumatología, de ella nunca más van a haber reumato. Entonces, mejor es pensarlos ahora para que eso lo lleven bien durante todo el curso y durante toda su carrera. ¿Algún otro comentario? A ver, Claudia, ¿qué comentario tienes del caso? Buenos días, doctor. Hola. El BCG y el PCR están un poco elevados, lo cual Ujú. indicaría algún Poco, tipo de inflamación en la paciente. poco, bastante. Bastante, ¿eh? BCG Sí. el corte es 20, PCR el corte, dependiendo del laboratorio. Bueno, nosotros en el salud lo tomamos como 10, hay otros hospitales donde toman 1, otros toman 8, pero bueno, poniendo 10, pues, ¿no? Entonces, ¿pero qué más puedes comentar de eso, Claudia? O sea, el caso clínico, ¿qué te impresiona? ¿O necesitas algún otro dato clínico, algún otro examen como para que tú hagas un diagnóstico? ¿O te Bueno, parece? Ujú. me llama la intención la atención el dolor que tiene la paciente, que Ya. bueno, es bastante fuerte porque es al ingerir alimentos y al peinarse, Ujú. que son actividades que realizamos diariamente, ¿no? Claro. ¿Y qué te hace sospechar el caso? ¿Tienes alguna sospecha clínica o algo? Mm, es que creo que podría ser varias cosas. Ya, pero excelente, mejor todavía. Si son varias, podemos hacer diferenciales y eso es lo más bacán. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué diferenciales tienes? Podría ser lupus por el dolor muscular, Eh, el dolor exagerado, el factor reumatoideo positivo también. Ya. O sea, que solo por dolores lupus. Y si uno tiene una fibromialgia, las fibromialgicas vienen con un dolor terrible. Tú les tocas un poquito y se ponen a llorar. Sí, también iba a decir fibromialgia. Pero ¿por qué parece que es fibromialgia? ¿O por qué piensas que es lupus? Sustenta bien tu respuesta. Por ejemplo, ¿por qué dirías lupus? Ya, yo digo lupus por esto, por esto, por esto, por esto. Así como han hecho el caso clínico el día sábado, por problemas, igualito acá, problemas. ¿Qué Bueno, tienes tú? Ujú. yo lo veía más por lo de el dolor y el factor reumatoideo positivo. Ya,
O sea, por factor reumatoide positivo y dolor, eso es lupus. ¿Y por qué no es artritis reumatoide? Mm, ¿O por qué no es una espondiloartritis periférica? ¿O por qué no es un Sjögren? Ambos tienen factor reumatoide positivo y también tienen dolor. Ujú. A ver, Marcos, vi que Marcos estaba levantando la mano. Sí, doctor, perdón, era una pregunta más que nada que de repente Sí, a dime. esas alturas no es muy válida, pero lo que pasa es que siempre que veo los casos clínicos, o más o menos todo ese tiempo siempre he visto la BCG, PCR lo mencionan como decir valores elevados o valores dentro de lo normal, pero la verdad, Ujú. doctor, es que no recuerdo muy bien o no tengo como que bien claro cuáles son los basales de una BCG y una PCR, Ah, ya. como para yo Como, decir si es ujú. alta o está normal. Co- Como le comenté a Claudia, ella me dijo, está un poco elevado. Le dije, no es poco, es bastante. ¿Por qué? Porque el BCG del corte es 20 aprox, 20. BCG 20, entonces acá tenemos 90, o sea, está bien alto. Y el PCR depende del laboratorio donde lo hagas. Por ejemplo, en el hospital Almenara, donde yo trabajo, el corte es 10. O sea, de 10 para abajo es normal y de 10 para arriba está alto. En otros laboratorios, por ejemplo, laboratorios particulares, unos toman uno, algunos toman 5, otros toman 8. Entonces, depende del laboratorio donde tú estás evaluando. Entonces, en este caso estoy tomando el corte 10. También está elevado porque el PCR está en 60. Gracias, doctor. A ver, Marjorie o Milena, comentarios del caso. Eh, Buenos días, doctor. Hola. Sí, bueno, la fibromialgia también para poder entrar a su criterio tendría que ser más de 3 meses de malestar general. Tiene Entonces, 6. claro, entonces sí podría entrar en, en este cuadro. Sin embargo, la fibromialgia es más de descarte, cuando Ya, ya muy bien. se le hacen varios exámenes y no encuentran Ajá. otra explicación. Claro, ese es una buena dato, pero recuerda que la fibromialgia es una enfermedad en la cual hay un dolor básicamente generalizado, y ella no refiere a un dolor generalizado, refiere a malestar, que es diferente. Una cosa es tener malestar general y otra cosa es tener dolor. Entonces, ella tiene malestar, pero la fibromialgia es un dolor generalizado, y ella no refiere a dolor generalizado, refiere a dolor bien focalizado. Dice, a mí me duelen los pómulos cuando mastico, me duele o siento rigidez en el cuello y en los hombros, y tengo dolor de cabeza. O sea, no tiene dolor generalizado, ¿no? O sea, por ahí ya también fibromialgia como que vamos un poquito descartando. Y recuerde que el grupo de pacientes de fibromialgia no es de esta edad, ¿no? Puede haber, por supuesto, pero no es de este grupo de edad. Entonces, hay que ir pensando otras cosas. ¿No tienen algún diagnóstico sugerente o algún dato que quieran? De repente, Marjorie. Doctor, de repente le sería bueno preguntarle a la paciente esa sensación de rigidez en cuello y hombro, cuánto tiempo es que le dura, ¿no? ¿Qué tanto Ya, tiempo y si de repente esa sensación de rigidez disminuye a la movimiento activo de esa zona, ¿no? ya. Y lo otro es que cuando, o sea, cuando la paciente refiere a la cefalea, de repente yo, ya haciendo como que tirando una piedra bien lejana, podría pensar en un problema vascular, porque la cefalea básicamente, o muchas veces, es por un tema de irrigación de las meninges, ¿no? Mm, ya, ok. O sea, si tiene una cefalea intensa, pues hay que hacer varios estudios, ¿no? Puede ser una migraña, hay que ver las características del dolor, puede ser, por ejemplo, un problema tumoral, también puede ser, ¿no? Que son cefaleas crónicas muchas veces. Eh, una meningitis, pensar un poco difícil porque ya tiene muchos meses, ¿no? Entonces, una meningitis bacteriana pues puede ser algo más agudo, ¿no? Con trastorno de conciencia y todo eso. Entonces, por ahí, sí, puede ser. El dolor que tú refieres en la cirugía de cuello, la paciente refiere que le dura más de 2 horas, levanta con ese dolor persistente y que mejora durante el día cuando hace sus actividades. Ese es el comenta del dolor. ¿Ningún comentario más? Muchachos, tienen que revisar siempre el tema un día antes, ¿ya? Vamos a ir avanzando y al final vamos a resolver el caso.
Recordemos de las vasculitis que han ido revisando durante todos estos meses. Primero han empezado ya con la granulomatosis con poliangeitis, ¿no? Fue uno de los temas de la semana pasada. Y recordemos que también hemos visto Takayasu. Entonces, cuando hemos visto Takayasu y la granulosis con poliangeitis, tenemos diferencias. ¿Y cuáles son las diferencias? Básicamente, el vaso sanguíneo afectado. Entonces, recuerden que las vasculitis primarias, porque recordemos que hay primarias que no tienen una causa aparente, y vasculitis secundaria, ¿no? Que puede ser por infecciones, por cáncer, por otras enfermedades difusas del tejido conectivo, ¿no? Como lupus, por ejemplo. Lupus puede causar vasculitis. Entonces, eso no es una primaria. Entonces, la vasculitis isquémica primaria se puede dividir según el vaso afectado. Grandes vasos, medianos vasos y pequeños vasos. Como ven ahí en el gráfico, los grandes vasos son básicamente la aorta y sus principales ramas, como vemos ahí en ese gráfico. Los medianos vasos son principalmente aquellos que ingresan a los órganos. Por ejemplo, acá las arterias renales, no son los que ingresan, son aquellos que ya están ingresando y están dividiéndose dentro del órgano. Por ejemplo, acá, las arterias dentro del riñón. Y los pequeños vasos, obviamente, son aquellos que son microscópicos, son capilares, por ejemplo, arteriolas, vénulas. Entonces, eso es lo que están microscópicos. Entonces, dependiendo cada caso, vamos a tener diferentes tipos de manifestaciones. Las manifestaciones de vasos son unas, las de vasos son otras, y los de pequeños vasos son otros. Por ejemplo, la púrpura palpable. La púrpura palpable es un compromiso de vaso pequeño. Otro ejemplo, por ejemplo, infarto de miocardio. Un infarto de miocardio es un cuadro de vaso mediano porque toma los vasos coronarios, las arterias coronarias. Y grandes vasos, por ejemplo, un síntoma puede ser un stroke, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es grandes vasos. Entonces, hay que tener en cuenta eso para poder clasificar. En este caso, nosotros estamos tomando una enfermedad que se llama arteritis de célula gigante, antiguamente llamada arteritis de la temporal, ¿no? Si bien algunas bibliografías aún van a seguir con ese término, ya no se usa comúnmente, sino es más conocido como arteritis de células gigantes. Y ese es el término que ustedes deben familiarizarse. Igual, ya por ejemplo, cuando han visto Wegener, ya no es Wegener, es granulomatosis con poliangitis. Por ejemplo, ya no es enfermedad de Takayasu, ahora se llama arteritis de Takayasu. Entonces, hay términos que no cambian en el tiempo. Entonces, del 2012 adelante, la bibliografía ya los nombra como deben ser. Antes del 2012 probablemente van a seguir con esos términos. Entonces, traten de revisar bibliografía mucho más actualizada para que sepan los términos adecuados. Entonces, entre las de grandes vasos tenemos la arteritis de Takayasu, que ya hemos revisado la semana anterior, y ahora la arteritis de células gigantes. ¿Y cómo se define esta arteritis de célula gigante? Aquí está su definición y la vamos a leer. Dice, arteritis frecuentemente granulomatosa, usualmente afectando la aorta y sus ramas principales son mayores, con una predilección por las ramas más carótidas y vertebrales. Frecuentemente involucra la arteria temporal y su inicio usualmente en pacientes de más de 50 años y frecuentemente asociado con polimialgia reumática. Entonces ahí tenemos ya, miren, ciertas definiciones. Entonces, estas definiciones del 2012 son definiciones básicamente histológicas, ¿no? Porque dice que es una arteritis, o sea, una inflamación de la arteria, frecuentemente granulomatosa. O sea, no necesariamente de granulomas, pero frecuentemente sí lo es. Y la afectación, como dice ahí, frecuentemente puede afectar la arteria temporal, pero muchas veces no la afecta. Por eso es que el término arteritis de la temporal es un término que se excluyó, porque no todos los pacientes van a afectarse la arteria temporal, y eso es lo que vamos a ver en las manifestaciones clínicas. Entonces, arteritis de célula gigante, vamos a ver, es la colitis más común en adultos en Estados Unidos y Europa. Entonces, como vamos dándonos cuenta ahí, tiene cierta predilección, vamos a decirlo así, étnica, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en Perú es muy raro ver vasculitis de arteritis de células gigantes. Se ve, pero rara vez, rara vez. Entonces, no es un diagnóstico muy común en pacientes de nuestra población, como son pacientes mestizos. En cambio, en Europa, en pacientes americanos, se suele ver, inclusive en el mismo Estados Unidos, hay ciertas zonas donde se ve más. Por ejemplo, en áreas de Nueva York, en áreas de Miami, se suele ver más que en otras partes de Estados Unidos. Entonces, hay cierta predisposición étnica que va a hacer que se vea más esta enfermedad.
Como dijo, una de las definiciones ahí es que se suele ver en pacientes de más de 50 años y la incidencia va a aumentar con la edad. Es decir, mientras más años tengan los pacientes, a 60, 70, 80, más probable encontremos más pacientes con artritis temporal. Es predominantemente más en mujeres que en hombres, como vemos 2-1. Y miren, la prevalencia aumenta en pacientes escandinavos y descendientes de europeos del norte. O sea, si tú tienes una ascendencia europea o tienes áreas donde hay pacientes que tienen esa ascendencia, la prevalencia va a ser mucho mayor, como en áreas de Estados Unidos, como les acabo de comentar. Y es de 15 a 25 casos por 100.000 pacientes. En cambio, miren, en los hispanos son 1 a 2 casos por 100.000. O sea, es mucho menor. Pues es que nosotros aquí en Perú sí se ve relativamente, pero no es muy, muy común. Y acá está el cuadro clínico. Y esto es lo que yo quiero comentarles, porque justamente vimos en la definición que dijo frecuentemente se involucra la arteria temporal, pero no dice que necesariamente tiene que estar. Y eso es porque se ha visto que puede afectar o puede tener 4 formas de afectación la arteritis de células gigantes. Y vamos a ver acá. Entonces, los síntomas del cuadro clínico se van a deber a la oclusión arterial que se desarrollar y a los síntomas sistémicos. Algo muy parecido a lo que pasó en Takayasu, ¿no? Recuerden, en Takayasu, algunos pacientes pueden empezar con cuadro sistémico, nomás como fiebre y los síntomas constitucionales, pero después ya empiezan a ser los síntomas de oclusión, ¿no? Como por ejemplo la claudicación, etc. Entonces, algo similar ocurre en esta enfermedad de la artritis gigantes, pero acá vamos a ver que hay 4 formas de presentación. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender. Por ejemplo, la primera manifestación es cuando hay una arteritis craneal, o sea, donde la afectación de los vasos craneales suele ser, digamos, lo más preponderante, lo más prevalente. Entonces, si hay compromiso de las arterias craneales, vamos a tener, ¿qué síntomas? Cefalea, o sea, dolor de cabeza, dolor en el cuero cabelludo. Recuerden el caso de nuestra paciente. Eso que les presento es un caso que yo vi en mi práctica clínica y en la cual la paciente estaba totalmente despeinada. Yo, señora, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? No, doctor, no me voy ni peinar porque me duele el cuero cabelludo al pasarme el peine. Imagínense, no podía hacerlo porque le dolía. Entonces, ese es un síntoma que el paciente te puede comentar, doctor, no me puedo peinar porque me duele el cuero cabelludo al pasarme el peine. Entonces, ese es un síntoma de una arteritis gigante por compromiso de arterias craneales. Neuropatía óptica isquémica, que es también una de las manifestaciones. Cuando vean una neuropatía óptica isquémica, el paciente de más de 50 años, piensen que pueda tener una arteritis de células gigantes. Claudicación mandibular, por supuesto, lo que tiene también esta paciente. Ella dice que cuando mastica, no puede seguir masticando porque le empieza a doler los pómulos. Entonces, eso se llama claudicación mandibular. Igual como se hace claudicación en los miembros superiores, en los miembros inferiores, en Takayasu, también puede haber claudicación mandibular. Isquemia del sistema nervioso central, claro, es uno de los compromisos. Como hay compromiso de las carótidas y de las vertebrales, puede haber infartos por las mismas oclusiones. Entonces, eso puede llevar a síntomas de infartos como puede ser hemiparesias, pérdidas visuales, etc. Y también puede estar asociada la polimialgia reumática, que vamos a ver más adelante. Por otro lado, vemos que también puede haber otro grupo de pacientes en los cuales va a haber un síndrome de fiebre o de cansancio. Entonces aquí el paciente no tiene ninguno de los síntomas que hemos comentado. Simplemente tiene fiebre y escalofríos, anorexia, pérdida de peso, sudoración nocturna, debilidad y síntomas del estado de ánimo como depresión. Entonces, este cuadro que vemos aquí suele ser un cuadro de fiebre de origen desconocido. Por eso, si ustedes ven un paciente de más de 50 años con fiebre de origen desconocido, obviamente tienen que hacer el protocolo de descartar cuadros infecciosos, tienen que descartar cáncer, tienen que hacer cuadros reumatológicos, entre ellos la polimialgia reumática. Y como ven en estos síntomas, ninguno de ellos dice dolor de cabeza, no dice nada, pulsos, nada. Simplemente es un cuadro de síntomas de fiebre y síntomas constitucionales o síntomas generales. Entonces, cuando vean uno de estos síntomas en un paciente con fiebre de origen desconocido de más de 50 años, piensen en una arteritis de células gigantes. ¿Se dan cuenta? Aquí no hay compromiso de la arteria temporal. Entonces, por eso es que el término ya quedó desfasado, ¿no? El otro grupo, y miren qué interesante, es el compromiso en el cual se ve comprometida la aorta o los grandes vasos. O sea, hay aortitis y vasculitis de grandes vasos.
En este caso, predomina más este compromiso que el compromiso de las arterias craneales, como estaba en el otro grupo. Entonces, acá dirán que entonces también puede afectar los vasos grandes. Claro, puede ser muy similar a un Takayasu. Pero dirán, ¿pero cuál es la diferencia? Obviamente, el Takayasu, recuerden, que se da más en pacientes de menos de 40 años, como hemos visto entre los criterios. En cambio, esto suele darse en pacientes de más de 50 años. ¿Y qué puede haber? Claudicación de miembros superiores, disminución de pulso, puede haber aneurismas de aortas, que son una de las principales complicaciones de los pacientes con arteritis gigante y que suele ser muy peligroso porque estos aneurismas pueden complicarse y comprometer la vida del paciente. Insuficiencia aórtica por compromiso de la válvula y puede hacerse también polimialgia reumática. Y este otro grupo es la polimialgia reumática aislada. Este último está un poquito, digamos, en controversia. ¿Por qué? Porque algunos dicen que la polimialgia reumática puede ser un subtipo de arteritis gigante que en la cual pues no hay compromiso de vasos sanguíneos aún, y que más adelante, posteriormente, cuando ya va evolucionando la enfermedad, va a ser compromisos isquémicos o compromisos arterios. Sin embargo, otros piensan que la polimialgia reumática y la arteritis gigante son dos enfermedades diferentes que se pueden asociar, pero digamos, no es una pródromo de la otra. Pero en este grupo algunos lo consideran como sí. ¿Y cuál es la característica de la polimialgia reumática? Pues como dice ahí, dolor en hombros o en cintura pélvica, en los músculos de cintura pélvica, como tenían esta paciente, tenía dolor de cuello, dolor de hombros persistente, y stiffness, que es rigidez. Entonces, como vemos, hay 4 grupos y en estos grupos pueden haber afectación solamente de las arterias craneales, puede haber un compromiso de fiebre de origen descuido, puede haber un compromiso exclusivamente de aorta y grandes vasos sin comprometer arterias craneales y puede haber solamente polimialgia reumática aislada. Como se dan cuenta, entonces el compromiso de la arteria temporal no necesariamente está en todos los casos. Por eso es que es mejor llamar a la enfermedad arteritis de células gigantes. Acá están los síntomas según el porcentaje de pacientes y como ven, la cefalea suele ser en el 70% de pacientes, o sea, casi todos la tienen. ¿Y por qué no? Pero no es el 100%, no, pues acabamos de ver que hay pacientes que hacen solo fiebre de origen desconocido, hay pacientes que solo hacen compromiso de grandes vasos y hay pacientes que hacen solo polinesia reumática, pues hasta el 70% solo puede tener cefalea. El siguiente síntoma en aparición es la claudicación mandibular y también los síntomas constitucionales como fiebre, baja de peso, malestar general, hasta el 50% de pacientes. Polimialgia reumática está en el 40% de pacientes, ya sea, como hemos dicho, de forma aislada o adicional a los síntomas de cualquiera de estos 3 grupos. Puede haber pérdida de visión, por supuesto, hasta en un 20% de pacientes, pero hemos dicho por qué, por la neuritis óptica. Miren, importantísimo, arteria temporal anormal. A eso se refiere, por ejemplo, si es que el paciente tiene al examen físico algún tipo de problema en la arteria, por ejemplo, ausencia de pulso o una arteria temporal engrosada. No todos lo tienen, solamente hasta el 50% de pacientes. Y como recordemos que es un proceso inflamatorio, entonces va a haber 2 cosas: elevación de los reactantes de fase aguda, como BCG y PCR, como vemos acá, que puede estar hasta el 90% de pacientes. Recordemos que también por ser un cuadro inflamatorio va a ser un trastorno inflamatorio crónico y eso va a llevar a una anemia por enfermedad crónica, como vemos acá que también se ve en 80% de pacientes. Y algo interesante es que en algunos pacientes, hasta un 15% puede haber algún proceso de artritis, y casi siempre artritis en manos. No es una poliartritis, puede ser una artritis migratoria, nada, solo puede ser como la artritis de manos y suele ser muy poco común, por eso hasta 15% de pacientes. ¿Cómo es la característica de la cefalea en nuestros pacientes con arteritis de células gigantes? Como vemos acá, la intensidad de la localización es variable, pero suele ser un dolor sordo, palpitante, agudo en el área temporal. Entonces, eso también nos va a ayudar a diferenciar en algunos casos. Pero muchos pacientes pueden tener una cefalea bastante generalizada, o sea, holocraniana, o sea, compromiso total. Pero, como vemos ahí, en la área temporal. Algo importante es que suele ser una nueva o diferente cefalea, incluso migrañosa. Claro, por ejemplo, si es un paciente que tiene migraña, pues él tiene dolores de cabeza constantemente, pero el paciente conoce su dolor de cabeza, sabe cómo empieza, qué lo exacerba, cuánto le dura, cuál es la intensidad. Pero cuando el paciente te comenta que tiene un dolor de cabeza nuevo, que no es similar a las características de lo que él siempre tenía, y es más de 50 años, piensa que pueda tener una
una arteritis de células gigantes. Y lo otro es que tengo un paciente que no tiene ni migraña, tiene una cefalea nueva con las características que ya acabamos de comentar, pues piensen en una arteritis de células gigantes. Siempre en pacientes mayores de 50 años. Más jóvenes no hay arteritis de células gigantes. El otro cuadro que vimos, la sensibilidad del cuero cabelludo, que ya hablamos como la paciente que les comenté, totalmente despeinada. Entonces ahí como que ya me hizo pensar que pues podría ser una arteritis de células gigantes. Y lo otro es que, como hemos visto en el gráfico anterior, el cuadrito, que hasta un 50% de pacientes puede tener alguna normalidad en la arteria temporal. ¿Y eso qué significa que pueda tener? Que esté engrosada, que sea nodular o que no tenga pulso. Pero solamente es hasta el 50% de pacientes. La claudicación mandibular también es otro de los síntomas importantes por afectación de las arterias craneales y va a haber dolor en músculos maceteros o músculos temporales durante la masticación. O sea, el paciente empieza a mascar y ya no puede continuar porque le empieza a doler. Eso es un síntoma que puede ser sugerente de una claudicación mandibular. Y es bastante específico. O sea, si tú tienes eso en un paciente y sospechas de arteritis temporal, pues ya prácticamente te está dando el diagnóstico. Otro compromiso que puede haber en la parte oral es la claudicación de lengua, que es mucho más raro, pero se puede ver como ven en la foto. Es raro. El desencadenante puede ser el cantar o hablar. Si el paciente empieza a hablar y ya no puede continuar porque le duele la lengua. O cuando canta, porque empieza a tener dolor y ya no le impide hacerla. Y puede haber infartos de lengua, como vemos en este gráfico. Ven acá esta lengua. Un tremendo infarto. Y eso es por arteritis de células gigantes. Entre los síntomas visuales, lo más común que puede haber es diplopía o pérdida visual. Y si hay la pérdida visual, básicamente es por este término, que lo hemos visto hace un rato, que es la neuropatía isquémica anterior, la neuritis óptica isquémica anterior. Eso es importante y es predominante en el diagnóstico. Pero hemos visto que no todos lo suelen tener, pero hay que investigarlo si es que tenemos este cuadro en un paciente de más de 50 años. Lamentablemente es un cuadro irreversible, por lo tanto el paciente pierde la visión del ojo afectado, ¿no? ¿Y qué es lo que precede al diagnóstico? El paciente empieza a quejarse de visión borrosa o amaurosis fugaz, o sea, es algo parecido al tacayazo, ¿no? El paciente empieza a visión borrosa o pérdida transitoria de la visión. No suele ser al debut, esa es también una de las características que casi siempre el paciente empieza con el otro cuadro craneal, o sea, empieza con cefalea, con claudicación mandibular, pero la neuritis isquémica óptica no suele ser algo de debut, aunque en algunos casos podría verse. ¿Y cuál es la causa de esta neuritis óptica isquémica anterior? Es la oclusión de la arteria ciliar posterior, que es una rama de la arteria oftálmica, que es rama de la carótida. En cuanto a la polimialgia reumática, eso es importante que sepan cuáles son los síntomas y siempre en pacientes también de más de 50 años. Hay dolor y rigidez de cuello y hombros y cintura pélvica. Y el paciente te dice, a mí, es que a veces cuando te dice, pues tú puedes pensar que es un dolor muscular, ¿no? Que puede ser una contractura, pero el paciente dice, no, a mí me duele la carne, no me duele el músculo. Ese término es una altamente sugerente de un cuadro de polimialgia reumática. Es bilateral, ojo, siempre es bilateral y de predominio matutino. Y lo que hace es que el paciente tenga dificultad para levantarse de la cama, en el inodoro, por dolor, no por falta de fuerza, básicamente, o al cepillarse los dientes, ¿no? Pero algo importante de la polimialgia reumática es que puede estar asociado a ciertos hallazgos periarticulares o articulares. Entre ellos, por ejemplo, puede haber limitación de los rangos de hombros hasta el 95% de pacientes y en el de caderas hasta un 70%. Lamentablemente no hay un marcador que te diga si el paciente tiene polimialgia reumática o no, pero recordemos que los reactantes de fase aguda pueden estar elevados. En cuanto a imágenes, se puede hacer PET-CT, debe ser una imágenes en resonancia magnética, pero ecografía nos puede ayudar mucho y está dentro de los criterios de clasificación que vamos a ver más adelante. Y como hemos visto acá, puede estar aislado de la GCA. Y eso es lo que discutimos hace un rato. Algunos autores dicen que la polimialgia reumática suele ser un subtipo de arteritis del célula gigante porque empieza como polimialgia y después se agregan otros síntomas. Pero otros autores dicen no, son cosas totalmente distintas y una es una enfermedad y la otra es otra enfermedad, diferentes formas de evolución. Pero recuerden que la polimialgia reumática puede estar unido, puede estar junto al cuadro clínico de un paciente con arteritis de células gigantes. Por eso, si ustedes tienen un paciente con solamente polimialgia reumática, igual pregunten si hay cefalea, si hay problemas de claudicación mandibular, si hay pérdida de visión, si ha tenido amaurosis fugaz, porque de repente está por ahí enmascarándose una arteritis de células gigantes.
Acá están los criterios de clasificación para polimialgia reumática, justo lo que habíamos comentado de la ecografía. Miren, los criterios requeridos para yo decir que un paciente tiene polimialgia reumática es edad de más de 50 años, dolor de hombro espiral, una proteína C reactiva o velocidad de sedimentación altas. Entonces, si tienes eso, ingresas a los criterios. Como dicen, rigidez matutina de más 45 minutos te da 2 puntos. Dolor de cadera o limitación de los rangos de movimiento, 1 punto. Ausencia de factor reumatoide y o pequeño citrullinado, 2 puntos. Ausencia de dolor articular periférico, te da 1 punto. Y hay unos criterios de ecografía o de ultrasonido, y que son, miren, al menos un hombro con bursitis sudeltoidea o tenosinovitis de bíceps, que es un cuadro periarticular, o sea, no está comprometida la articulación. El otro dice, o sinovitis glenohumeral y al menos una cadera con sinovitis o bursitis. Acá sí te habla que puede haber compromiso articular también o periarticular como la bursitis. Y el otro es tanto bursitis sudeltoidea en ambos hombros, tenosinitis de bíceps o sinovitis glenohumeral que también te. Si tú tienes eso y tú tienes más de 4 puntos con criterios clínicos, o si tienes criterio ultrasonográfico, tiene que ser de 5 a más, clasifica a tu paciente como polimialgia reumática. El otro grupo que hemos comentado es aquella arteritis gigante que afecta a grandes vasos, o sea, aorta y sus grandes ramas como aortitis. Entonces, clínicamente, 25% de pacientes puede tener un cuadro sugerente de compromiso de vasos grandes, pero miren, hasta un 80% de pacientes es subclínico, es decir, que no tiene síntomas. Entonces, ¿eso que nos obliga a nosotros? Que si nosotros tenemos un paciente con compromiso de células urgentes, que es craneal, igual nosotros debemos investigar que no tenga compromiso de vaso grande, al menos examinar que no haya disminución de pulsos, escuchar si no hay soplos para pensar que hay un déficit o una alteración de la válvula aórtica como una insuficiencia, entonces para poder investigar y buscar otros estudios. Las arterias carótidas subclavian axilar suelen ser las más comprometidas y el síndrome de arco aórtico es lo que justamente se ve como en los pacientes de Takayasu, en los cuales hay ausencia de pulsos y claudicación. Y también se puede asociar a eventos isquémicos transitorios o strokes. Lo infrecuente, lo que no se ve mucho, es que haya compromiso de miembros inferiores, síntomas craneales y, ojo, si tú piensas que el paciente puede tener una arteritis celular gigante con compromiso solamente de grandes vasos, y tú dices, entonces hagámosle una biopsia temporal para confirmar el diagnóstico. Pues tengan cuidado porque hasta el 50% de pacientes puede tener una biopsia normal. Y la aorta es uno de los vasos que nos tememos mucho que se afecte. ¿Por qué? Porque cuando la aorta se afecta en una arteritis celular gigante, tenemos 17 veces más riesgos de hacer aneurismas de aorta torácica. Y en algunos casos, el compromiso de esta aorta puede ser asintomático o puede haber ya síntomas o hallazgos sugerentes de insuficiencia valvular o disección aórtica que suele ser mucho más severa y casi siempre mortal. El otro grupo que comentamos es el asociado a fiebre de origen desconocido, en el cual 10 a 15% de pacientes con fiebre de origen desconocido pueden ser una arteritis de células gigantes. El examen suele ser normal y aquí sí es importante realizar la biopsia, pero recordemos que la biopsia de la arteria temporal podría ser negativa y el paciente podría tener todavía la sospecha de la enfermedad. ¿Y qué otros síntomas pueden tener los pacientes en general con arteritis gigantes? Pues síntomas generales, como habíamos comentado, que son la hiporexia, fatiga, pérdida de peso, fiebre hasta 40% de pacientes, puede haber compromiso articular, compromiso neurológico, y en el compromiso respiratorio puede haber tos seca o dolor faríngeo, más no hay un EPIT, porque recordemos que el EPIT es compromiso de vasos pequeños y este es un compromiso grande. El diagnóstico, importante, los criterios siguen siendo los criterios del año 90, eso no ha cambiado, tienen muy buena performance para su diagnóstico, entonces, disculpen, creo que me atrasé. Entonces, tenemos que completar estos criterios y para yo decir que un paciente clasifica como un paciente con arteritis tengo que cumplir 3 de al menos 5 criterios. ¿Y cuáles son estos criterios? Como vemos aquí, edad de más de 50 años, nuevo dolor de cabeza o un nuevo tipo en aquellos pacientes que ya tienen antecedentes de dolores de cabeza crónicos como los migrañosos. Anormalidades de la arteria temporal, como hemos visto acá, la BCG elevada en más de 50 y una arteria anormal. Entonces, con todo eso vamos a clasificar. Por ejemplo, nuestro paciente cumple, claro, es una paciente de 65 años,
Entonces cumple un criterio. ¿Tiene un nuevo dolor de cabeza? Si lo tiene, tiene dos. ¿Tiene arteria temporal? No lo sabemos, aparentemente no lo tiene. ¿Tiene BCG elevado? Claro, tiene BCG en 90. Entonces ya tenemos 3 de 5 criterios y por lo tanto cumple como diagnóstico de arteritis de células gigantes. En el laboratorio vamos a ver que el BCG va a estar elevado. Miren, más de 50, como dice el criterio del BCG, va a estar elevado hasta el 87% de pacientes. Sin embargo, un 25% de pacientes puede tener una BCG normal. Entonces, en este caso es importante realizar PCR porque la PCR suele ser más sensible y va a estar también elevada. Y algunos otros hallazgos, como les dije al inicio, de inflamación crónica, pues son la anemia crónica y la trombocitosis. La biopsia es importante, ¿ya? La biopsia es importante y es necesaria para hacer un diagnóstico. Entonces, cuando tengan un caso sospechoso, háganle la biopsia. Y la biopsia tiene que tener un segmento grande, por lo menos 1.5 a 2 centímetros. ¿Por qué? Porque si es más pequeño, es probable que no obtengamos una muestra significativa o obtengamos una muestra en la cual la arteria no está comprometida y va a salir que la arteria es normal. Por eso, si nosotros tenemos un segmento más grande de 1.5 a 2 centímetros, podríamos asegurar tomar alguna parte que sí esté afectada y nos puede ayudar al diagnóstico. Y confirma hasta el 85-95% del diagnóstico de casos. Por eso, justamente porque la afectación en la arteritis gigante no es una afectación continua de la arteria, puede ser una afectación en parches. Entonces, si nosotros tomamos una parte pequeña donde probablemente no hay afectación, va a salir negativa la biopsia y eso probablemente decir, no vamos a poder decir, ya no tiene diagnóstico, no. Por ese tipo de problemas es que la biopsia no suele ser, digamos, no descarta el diagnóstico si es negativo, pero hasta el 95% de casos la puede detectar. Algo importante que tengo que recomendarles es que la biopsia no se hace bilateral, no se recomienda. ¿Qué pasa? Si supongamos que ustedes tienen un caso como la paciente que hemos visto en el caso, que es altamente sospechosa de arteritis gigante y le hacen la biopsia del lado derecho y le sale negativa. Entonces ustedes dicen, no, para poder hacerle, mejorar el diagnóstico hay que hacerle de la otra. No, no se recomienda. Si ya te salió negativa en una, ya no tienes por qué hacer la segunda. Porque te puede salir negativa o positiva, pero eso no va a cambiar tu diagnóstico clínico. Por lo tanto, no se recomienda hacer una biopsia bilateral de la arteria temporal. Otra cosa importante que quiero decirles es que cuando ustedes tienen un paciente con una sospecha de arteria gigante y le quieren hacer biopsia, no tienen que demorar en el tratamiento. Pueden empezar su tratamiento y días posteriores para hacer la biopsia. Ojo, eso es importante, porque algunos dicen, no, mejor hay que esperarse la biopsia y esperar la biopsia hasta que termine la biopsia, recién hacerle el tratamiento. Durante ese periodo que ustedes pueden esperar, el paciente va a hacer más complicaciones, entre ellas, por ejemplo, la que hemos hablado, que es irreversible, como la neuritis óptica. Entonces, es importante que si tienen sospecha, inicien el tratamiento y en los días siguientes hacerle la biopsia. Entonces, dos cosas que quiero que recuerden con la biopsia. No se hace bilateral. Dos, no deben retrasar el tratamiento para hacer la biopsia. Y una tercera, que es la biopsia negativa no te descarta el diagnóstico. Acá tenemos imágenes sugerentes de compromisos de vasos grandes. Por ejemplo, miren. Acá tenemos, eso se llama una disección aórtica. Este es un cuadro severo, este es un cuadro peligroso, en el cual puede haber alta mortalidad. Acá tenemos otra imagen en la cual vemos las flechitas, hay estenosis de las arterias de las ramas de la aorta, que son sugerentes de compromiso de grandes vasos de aorta en pacientes con arteritis gigante. Y acá en la ecografía hablamos de un signo del halo. ¿Qué significa eso? Le hacen una ecografía a la arteria temporal y si tiene un halo, como vemos en este caso, eso es sugerente de la enfermedad. Y este halo es básicamente por la inflamación de la arteria temporal. ¿Y cuál es el manejo? Muy bien. Vamos a ir de arriba hacia abajo. Primero, si tú tienes una polimialgia reumática aislada, o sea, no tienes un paciente con arteritis gigante, solo polimialgia, el tratamiento es básicamente con dosis bajas de prednisona, entre 15 y 20 miligramos. ¿Y cuál es tu objetivo? Que el paciente ya no se queje de la rigidez, ni del dolor, ni de las mialgias, ni tenga síntomas constitucionales. El curso, como dice ahí, hay que darle el medicamento por lo menos 1 o 2 meses a esas dosis y luego ir bajándolo poco a poco.
hay que hacer como ese tapering, es decir, una disminución gradual entre más o menos el 20% mensual y monitorear BCG y PCR. ¿Por qué? Porque el paciente muchas veces empiezas a bajar la dosis, por ejemplo, le das 20, bajas a 15 y bajas a 10, y en 10 el paciente nuevamente empieza con síntomas y tú vas a notar que el BCG, el PCR puede elevarse. Entonces, eso te obliga a nuevamente subir la dosis. Y en algunos casos, cuando tienes estas reactivaciones, podrías nuevamente elevar la dosis de corticoide, pero también podrías adicionar algún ahorrador de corticoide como metotrexate, azatioprina, etcétera. Y lo que actualmente se está de moda y que se usa mucho y está probado, que son inhibidores de los receptores de interleucina 6, como el tocilizumab. Y en la terapia de inducción, en el otro grupo, cuando tienes una arteritis celular gigante, ya demostrada después por biopsia o por tus criterios de clasificación, cambia totalmente el tratamiento, porque el tratamiento ya no son dosis moderadas de corticoides, como vimos en la polimialgia, sino son dosis altas, como vemos ahí, 1 miligramo por kilo por día. En este caso, el objetivo es resolución de los hallazgos de laboratorio, o sea, normalización de BCG y PCR y mejoría de los síntomas, ¿no? Y igual tenemos que darlo por 2 a 4 semanas, ir bajando las dosis progresivamente de acuerdo a una reducción de 20% mensual, y si es que hay flares, o sea, reactivaciones, regresar a la dosis previa de corticoides con la cual estaba el paciente bien, y podríamos adicionar algún ahorrador de corticoide o, en todo caso, el medicamento que está aprobado biológico, que es el tocilizumab, que tiene muy buenos resultados en pacientes con arteritis celular gigante y que inclusive puede ayudar a usarlo solo como monoterapia, evitando el uso de corticoides. Recordemos que estos pacientes con polimialgia reumática o con arteritis celular gigante son pacientes de más de 50 años. Entonces, muchos de ellos tienen comorbilidades y tienen mucho riesgo de osteoporosis, a los efectos adversos conocidos, entre ellos la osteoporosis inducida por corticoides, riesgo de infecciones, etcétera. Entonces, justamente el tocilizumab ayuda a eso, a retirar el corticoide para justamente evitar los eventos adversos. Entonces, es un medicamento muy bueno y que ya está aprobado felizmente para este grupo de pacientes. Entonces, si nosotros regresamos a nuestro caso, un segundito, ya para terminar, si vemos nuestro caso, un segundo, ajá. Entonces, dime, Milena, ¿qué diagnóstico tendríamos para el paciente? Milena. Ay, pensé que lo tenía prendido. Arteritis de células gigantes. Por, ¿Solo eso? bueno, todo lo que menciona concuerda con el cuadro. Bien, gracias, Milena. Teniendo mayores de 50 Marco. años. Ya, muy bien, tiene más de 50 años, tiene una nueva Dolor, cefalea, tiene BCG elevado. que no se pueda peinar, rigidez Ya, en muy bien. cuello. Entonces, por eso, ¿te parece que solo es una arteritis celular gigante? Sí, ya, no menciona otra comorbilidad tampoco. O sea, o otro Ya, molestar de aparte acuerdo. de... Ok, muy bien, Milena, gracias. Marco, ¿tienes algún comentario? Perdón, doctor, pensé que estaba Marco. con el micrófono también. Sí, bueno, como comenta mi compañera, parece ser una vasculitis de grandes vasos. Específicamente parecería una arteritis craneal, ya que manifiesta los síntomas de cefalea, manifiesta los síntomas de claudicación mandibular al masticar, manifiesta los síntomas también de dolor en el cuero cabelludo. Entonces, lo único que sí me quedaría un poco en duda, doctor, es esa sensación de rigidez de cuello y hombros. Esa la Ya, mencionó en el otro grupo clínico que está dentro de la vasculitis, ¿no? De la PMR. Ahí ya. es donde se presenta el dolor y la rigidez. Entonces, de repente podría ser que esté presentando ambos tipos de vasculitis de grandes vasos, ¿no? O se hayan visto afectadas A ver, ambas vías. a ver, no, recuerda, recuerda, Marco, no te confundas ahí. Eh, esos son, no es que cada grupo sea una vasculitis de grande vaso, sino son 4 subgrupos de manifestaciones o de inicios de enfermedad de la arteritis de célula gigante, que es una vasculitis de vaso grande.
Entonces puede haber un compromiso netamente craneal, como hemos visto, como es el caso de esta paciente, puede haber un compromiso netamente de fiebre de origen desconocido con síntomas constitucionales, puede haber otro grupo en el cual hay afectación de aorta y grandes vasos solamente, y el otro grupo que puede ser solamente de la polimialgia reumática aislada. Pero recuerda que en cualquiera de los otros grupos, la polimialgia reumática puede estar asociada. Entonces, este caso es una arteritis de células gigantes con compromiso de arterias craneales asociada a una polimialgia reumática. Pero no es que cada una sea una vasculitis de vaso grande. Recuerda, vasculitis de vaso grande tenemos solamente la arteritis de Takayasu y tenemos la arteritis de células gigantes. ¿Alguna Gracias, duda, doctor. alguna pregunta? Doctor, ¿podría volver un poco a lo que es el tratamiento de estos pacientes? Sí, a ver, un segundo. Ya, ahí está. ¿Cuál es tu duda? No, más que una duda, doctor, perdón, sino que quería tenerlo un poco más Claro, no hay problema. La diferencia es que polimelgia reumática, las dosis son moderadas de corticoides, son hasta 20 miligramos. No es necesario utilizar mucho más. Y la idea es ir bajando progresivamente, vigilando los síntomas del paciente y los reactantes fase como BCG y PCR. Porque la elevación de los reactantes o la manifestación de síntomas por el paciente obliga nuevamente a subir la dosis de corticoide a la dosis previa en la cual el paciente estaba normal. En cambio, en la arteritis célula gigante, ya el tratamiento sí es dosis altas, como vemos ahí, 1 miligramo por kilo. La disminución también es progresiva, con 20% en descenso mensual. Y lo otro es también igual vigilar síntomas del paciente y revisar los reactantes fase aguda. Si hay reactivaciones, como les dije, en ambos casos puedes elevar la dosis de corticoide a la dosis previa en la cual el paciente estaba normal, estaba bien, y podrías adicionar algún ahorrador de corticoide justamente para evitar estas activaciones. Entonces puedes adicionarle metotrexate, azathioprina, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes usar muchos de ellos. Pero, como les comenté, en el caso de la arteritis gigante ya hay un medicamento que es el tocilizumab, un inhibidor del receptor de interleucina 6, en el cual ha mostrado muy buenos resultados, inclusive llevando a los pacientes a retirar el corticoide. Justamente en estas dos enfermedades, la arteritis gigante y la reumática, es muy difícil bajar los corticoides porque justamente con una bajada tan pequeñita puede el paciente nuevamente reactivarse. Esto se obliga a estar subiendo corticoides, a que el paciente tome corticoides de forma crónica. Y como les volví a hacer hincapié, son pacientes de más de 50 años con muchas comorbilidades y con altos riesgos de hacer eventos adversos relacionados al corticoide. Una de ellas son la osteoporosis inducida por corticoide, la otra son las infecciones. Entonces, estos pacientes se beneficiarían mucho con el retiro del corticoide y eso se ha logrado con este medicamento llamado tocilizumab. Por eso actualmente está aprobado para la polimialgia, no, para la arteritis celular gigante y tiene muy buenos resultados con pacientes en remisión por mucho tiempo sin corticoides. Doctor, entonces esa terapia de mantenimiento que se da después de la terapia de inducción, ¿esta va a durar hasta que ya la prednisona como se va disminuyendo en 20% más o menos, hasta que ya no tenga que tomar prednisona y después le damos Es el que el tocilizumab? problema, el problema es ese, justamente tu objetivo sería retirar la prednisona, ese es tu objetivo, pero muchas veces no se logra. Entonces, muchas veces tienes que mantener al paciente con una dosis mínima, que puede ser 5 miligramos, que puede ser 2,5, Y eso pero es a por veces tiempo es indefinido, muy, doctor. y eso es por tiempo indefinido, no hay un tiempo de duración. Porque recuerda que justamente las reactivaciones son los peligrosos, porque el paciente, si es una polimergia reumática, pues se reactiva y puede dolerle un poco el cuello, eso, pero justamente puede haber otras complicaciones, y las complicaciones más temidas son las asociadas a las arteritis células gigantes, que pueden ser pues, los infartos cerebrales, que puede ser la pérdida visual por una neuritis óptica, los infartos en lengua, compromiso de vasos sanguíneos grandes, como hemos visto. Entonces, ese es el problema. Entonces, muchas veces bajar el corticoide se puede hacer, pero retirarlo por completo es bastante difícil, inclusive con ahorrador de corticoide. Es por eso que en este grupo el tocilizumab
ha demostrado muy buenos resultados y con Maison porque quita el corticoide de los pacientes. El paciente se puede quedar solamente con tocilizumab y con eso es suficiente, ¿no? Lamentablemente a nosotros aquí en el Perú, si bien tenemos el medicamento, no se suele usar mucho. Uno, porque, pues, como les dije, la enfermedad no es prevalente en nuestro medio. Y dos, el alto costo, ¿no? Porque eso también no tiene un tiempo de uso. No es que el tocilizumab se usa por 2 meses, 3 años, no. Eso se usa de forma indefinida. Y también el tocilizumab tiene eventos adversos relacionados. Tiene, por ejemplo, elevación de los niveles de colesterol, puede tener riesgo de infecciones, entonces también tiene algunos eventos adversos relacionados. Por eso es de que, si bien puede ayudar en muchos pacientes, también hay que estar vigilando otros eventos adversos relacionados. Sí, los pacientes obviamente pues, que consumen corticoides a dosis altas tienen alto riesgo de hacer Cushing exógeno, ¿no? Entonces, pues, pueden tener todas las características de un paciente con Cushing, que pueden ser pues la cara en luna llena, pueden tener la jiba, pueden tener estrías, pueden tener fragilidad capilar, etcétera, ¿no? Entonces, sí, pues suelen ser pacientes que tienen estas complicaciones por el uso crónico de corticoides. Gracias, doctor. Ujú. Bueno, si no hay más, dime, Claudia. Sí, cuando se refirió al dolor en carne, ¿se refería a un dolor que es sensible al roce? ¿O como? No, no necesariamente, es lo que te manifiesta el paciente. Él te dice como que le duele la carne, como que no, tú le dices, pero tiene como que el dolor muscular, no, te dicen, me duele como la carne. Entonces, ese término es el que usa el paciente para referirse al dolor asociado a la polimialgia reumática. Entonces, se suele haber rigidez y dolor en esa zona. Entonces, a veces muchos de los pacientes te lo nombran de esa manera. No, pero no es que hay sensibilidad al roce, que esa es otra cosa muy diferente. Gracias, doctor. Ujú. ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces damos por concluido la sesión.